Vamos a hablar precisamente de eso, de las experiencias de la vida de la resurrección. Las experiencias de la vida de la resurrección. En este día nos daremos cuenta, tú te darás cuenta si de verdad eres un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios, y si no estás engañado en tu mente pensando que sí eres cuando no eres. Porque todo se demuestra, hermano, por los hechos. Todo se demuestra por las acciones, por la vida que uno vive. No por lo que uno habla, sino por lo que uno demuestra en su forma de vivir. Entonces, hermano, vamos a hablar de esto. También hablaremos, hermano, de por qué el diablo se ha inventado tantas religiones para llevarse las más almas que pueda al infierno. Porque el diablo levanta las religiones para separar a la gente de la verdadera vida de resurrección que te garantiza el Señor cuando lo aceptas en tu corazón. También hablaremos, hermano, por qué a los cristianos que se dicen ser cristianos les fascinan las celebraciones de este tipo, pero están muertos en sus delitos y pecados. También hablaremos de por qué la iglesia, que cada uno de nosotros que cargamos al Señor, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. También hablaremos por qué si somos el templo del Espíritu de Dios, la gloria de Dios no se manifiesta en nosotros. También hablaremos por qué los cristianos siguen cayendo en pecados continuos y repetitivos. También hablaremos por qué el hecho de estar haciendo cosas para Dios no te da evidencia de que eres una verdadera y un verdadero hijo de Dios y un verdadero creyente. Todo con la intención, hermano, de que seamos librados de los engaños de nuestro propio corazón. A nosotros a veces se nos olvida que hay un enemigo más tremendo y más poderoso que el mismo diablo, y es tu propio corazón. Jeremías 17:9 dijo el profeta: porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántos tienen corazón? Pues tu corazoncito es perverso y engañoso más que todas las cosas, más que el mismo diablo. Y te engaña, hermano. Por eso a quien le tienes que tener miedo no es al diablo, sino a tu propio corazón. Y la única forma que puedes identificar qué tipo de corazón tienes, escucha bien, no es por tus buenos deseos, es porque tú te veas en el reflejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la escritura, que es la palabra, dice: nada hagas por contienda y por vanagloria. Así lo dice, ¿verdad? Nada hagas para contender y para vanagloriarte tú mismo. Pero si observas cuidadosamente tus acciones que haces, conforme a lo que está escrito, descubrirás que tu propio corazón ha hecho y sigue haciendo muchas cosas, hermano, por contender o por vanagloria, por sentirte importante, porque los demás te digan y te alaben. Por eso te digo, si no ves tu corazón en la palabra, vives engañado. Otra cosa en que el cristiano se autoengaña él mismo, lo dejó escrito en Santiago. Santiago está después de Hebreos. Dice Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. A este tipo de cristianos que les fascina escuchar mucho la palabra de Dios y no hacen nada de lo que escuchan, se engañan a ellos mismos. Es un autoengaño del corazón. Y cada vez que tomas tu corazón y te ves en el espejo de la palabra, te vas a dar cuenta cuál malvado y cuál malvada eres. Pero algunos dicen: yo malo, yo malvada. Vete en la palabra de Dios para que veas cómo de malvados somos. Si las hermanas, las esposas, no tienen ningún conflicto para someterse a sus maridos, mira todas las hermanas sujetas. A todas las hermanas que están aquí les cuesta trabajo someterse a sus maridos. No me digan que no. Y si les cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por qué les cuesta trabajo? ¿Porque no son hijas de Dios? ¿O porque no saben
que la palabra de Dios es Cristo mismo y que si se rebelan contra la palabra, contra Cristo se rebelan, y entonces su vida, en vez de ser bendecida y en ser bloqueada por las bendiciones de Dios, no se muestran y se liberan en relación a ti. A nosotros los esposos, hermanos, nos cuesta trabajo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, porque hay unas esposas, hermano, que cargan herencia de sus madres, mandonas, hermano, controladoras. Amén, dice. Parece la misma réplica de la madre, la misma réplica de la abuela. Controlar, manipular, intimidar. Hágame esto, hágame aquello. Y el pobre esposo, pues si no, a ver si quiere mi esposa. A ver si me permite gastar mi esposa. A ver si, ¿cómo que a ver si? A nosotros nos cuesta trabajo amar a las esposas, hermano, también. Pero para honrar a Dios, tenemos que humillarnos delante de Él y ser honestos y decirles: Señor, yo no puedo amar a mi esposa como tú dices que la ame. Dame amor, dame el amor por ella como quieres como tú quieres que yo la ame. Si no, no sé qué va a pasar. A ver, hermanos esposos, ¿les es muy fácil amar a sus esposas? Hay 2 sinceros o 3 sinceros. ¿Ah? Es que hermano, lo que estamos enfatizando no es para hacer reír. Es para darnos cuenta que en verdad nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Amén. Así es de que, hermano, cuando miré esto, yo me creía muy bueno, porque así somos, ¿verdad? Nos creemos buenos porque hacemos cosas buenas. Parece que las malas que hacemos no cuentan, nomás las buenas, ¿verdad? ¿Por qué soy bueno? Porque hago cosas buenas. Bueno, ¿y las malas qué? ¿No cuentan o qué? O sea, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres tibio o eres caliente? ¿Qué eres? Pero hermano, la palabra del Señor nos desmascara a todos cuando Jesucristo le dice: Maestro bueno. Y el Señor dijo: ninguno hay bueno, solo Dios. Así es de que, hermano, lo siento mucho herir tu carne. Eres malo. Yo también soy malo, porque hacemos cosas malas. Así es de que, hermano, este era solamente un preámbulo, las experiencias de la vida de resurrección. Oro, Padre, te doy gracias porque tu Espíritu Santo es el que revela las intenciones del corazón y los pensamientos de nuestra mente. Gracias, Padre, porque tú eres el que tiene el poder de abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Si tú intervienes para abrir nuestros oídos, escucharemos lo que tú nos estás comunicando. Si tú intervienes para abrir nuestros ojos, veremos las maravillas de tu ley y de tu consejo. Permítenos, Padre, no tener miedo a tu palabra. Permítenos, Padre, voluntariamente exponernos al consejo de tu palabra para que nuestro corazón sea descubierto en el nombre de Jesús. Comenzamos. La vida nueva en Cristo es la vida de la resurrección. Por esto el principal fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo. No se puede vivir el verdadero cristianismo si no es probada y experimentada la resurrección de Cristo en quienes dicen ser cristianos. Ellos mismos deben ser la evidencia de la resurrección, pues el verdadero cristianismo es un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida resucitada, una vida impartida a Él, la cual es transferida al unirse al Cristo resucitado. La Escritura dice: el que se une al Señor se hace uno en el Espíritu con Él. Primera de Corintios 6:17. Esta unidad ocurre cuando aceptamos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón, escrito en Gálatas 4:6. A todo aquello que nos unimos, venimos a ser uno con Él. Los versículos que a continuación se observan declaran esta verdad. Y Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:1, 5:6. La palabra juntamente
nos habla de unidad. Esta es la realidad de la resurrección al unirnos a Él. Somos unidos a su muerte, sepultura y resurrección. Morimos al pecado juntamente con Él, sepultados juntamente con Él a nuestra vieja manera de vivir, y en su resurrección resucitados juntamente con Él en el Espíritu para vivir una vida nueva para Dios. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Esta declaración es muy importante. Primeramente porque Jesús se autoproclama como la resurrección misma, el que tiene poder para dar vida a los muertos. Todo esto tiene que ser probado y experimentado en cada individuo que desee comprobar si esto es una verdad o una falsedad. Los creyentes en Cristo que murieron en Él, aunque están muertos, volverán a vivir en el día de la resurrección de los muertos. Y todo aquel que aún vive pero cree en Él, no morirá eternamente. ¿Qué incluye este creer? ¿A qué tipo de creencia se refiere? No se refiere a estar de acuerdo mentalmente con estas declaraciones solamente, sino el recibir lo que Él ofrece. Como está escrito: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Esto se prueba en los que se unen al Señor resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos. El primero de entre los muertos es un hecho, porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Primera de Corintios 15, 13 al 23. Cristo ha resucitado. Si esto es un hecho verdadero, debe ser comprobado y experimentado individualmente. La gran mayoría conmemora estas fechas, este día llamado Día de la Resurrección, haciendo memoria de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué valor real tendrá esto para nosotros si no experimentamos el beneficio de este hecho? Una gran mayoría de los asistentes a las iglesias cristianas participan de este hecho como una tradición muerta, pues participan de la tradición, pero no de los hechos de la resurrección, pues aún están muertos en sus delitos y pecados. Todos aquellos hechos de Dios que no sean probados en nuestra propia vida vienen a ser tradición muerta que no nos aprovecha en nada. Pero si aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nos unimos a Él y Él se une a nosotros, haciéndonos participantes de todos sus logros realizados en su muerte, sepultura y resurrección. Este es el milagro más glorioso hecho por Dios en la vida de los hombres: resucitarlos para darles una vida nueva. Si en verdad hemos resucitado a la vida nueva en Cristo, aborreceremos el pecado, la carne, el mundo, la muerte y al diablo mismo. Muchos de los que se dicen ser cristianos no aborrecen estas cosas. ¿Cómo podrán ser verdaderos nacidos de nuevo si viven como los demás muertos? El hecho es que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:8. Nacer del agua y del Espíritu implica ser renacidos por la palabra de Dios, como Pedro lo dejó escrito. Pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Recordemos que la palabra es Cristo, Juan 1:1, y que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo del Padre es vida eterna en unión con su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12.
Esta es la verdadera evidencia de los que tienen la vida de resurrección. Sus intereses han cambiado, han perdido interés por las cosas que perecen y ahora buscan las que a vida eterna permanecen, como está escrito: si en verdad fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que tienen en Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:1-4. Vivamos pues la vida de la resurrección. Amén. El Señor dijo que por sus frutos se conocerán. Y Juan el Bautista le dijo a los que pensaban que eran hijos de Dios, y les dijo a ellos: den frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está la clave. ¿Cómo está tu vida? En verdad, ¿ha cambiado? En verdad, ¿das frutos dignos de arrepentimiento? ¿O confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y simpatizas con la Biblia y con las alabanzas, pero tu vida es una vida que refleja todo lo opuesto? Vives como los muertos. ¿Sabes que hay muertos en vida aquí en la tierra? Estoy hablando como habla el Señor en relación a la muerte. Dice que aquí en la tierra todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados, que solo cuando se unen al Señor resucitado, Él les da vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero si no estamos unidos al Señor, solo tenemos una religión y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estamos muertos, no hemos nacido de nuevo. Y todo aquel que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Así que es fácil entender si vivo en un autoengaño o vivo en una realidad. ¿Por qué? Porque si digo que soy verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, que significa nací de nuevo, nací por la palabra, recibí a Cristo, Cristo entró en mi corazón, resucitó mi espíritu y ahora vivo una vida nueva, daré evidencia con mis hechos, hermano. Porque hablar podemos todos, pero demostrarlo muy pocos. ¿Sí? Entonces, si eres un verdadero hijo de Dios, por naturalidad, escucha bien, tú vas a comenzar a aborrecerte a ti mismo. Vas a comenzar a aborrecer el pecado, la carne, el mundo, la muerte y el diablo. ¿Cómo puedes amar a los que son enemigos de Dios? Si eres un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, tú aborrecerás lo que tu padre aborrece y amarás lo que tu padre ama. ¿En dónde te puedes esconder en relación a esas palabras? No hay manera. ¿Dónde te puedes esconder? Porque las palabras de Dios te descubren. No hay lugar para tu oscuridad. No puedes esconderte ante la luz cuando la luz te refleja. Entonces, hermano, pero aquí está el asunto del engaño del corazón. Digo que soy hijo de Dios, pero me amo a mí mismo. No estoy dispuesto a sufrir por la verdad. No estoy dispuesto a sufrir hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Qué significa esto? Que Él es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que formar en mí. Escucha bien, no dije me la tengo que aprender de memoria. Dije se tiene que formar en mí. Mi carácter debe de ser la representación de la verdad. No, hermano, la declaración de la vanagloria de la carne. Ay, ese como Biblia, cuánta Biblia sabe. Y mira nada más, está usando el griego, el latín, el arameo, el hebreo. Wow, ¿cómo sabe de Biblia? ¿De qué te sirve saber tanta Biblia si con tu vida no das frutos dignos de arrepentimiento? Ese es el engaño del corazón, hermano. Ese es el engaño del corazón. Porque si de verdad tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo espíritu y ha puesto su espíritu dentro de nosotros, habrá algo que
que no es un algo, ningún poder, ningún aceite, ninguna paloma. Es la misma presencia gloriosa del Hijo de Dios que cargamos dentro de nuestro corazón. Escrito está en Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo un Dios tan santo que me habita me va a permitir que yo ame el pecado? Me va a permitir que yo me ame a mí mismo y no me diga nada. Me va a permitir que yo ame, hermano, lo que me ofrece el mundo y Él no me inquiete ni me diga nada. Entonces Dios no me habita, porque si Dios me habitara, me sacudiría por dentro. Cuando tengo malos pensamientos, cuando tengo malas palabras, malas acciones, cuando me estoy descuidando, el Espíritu de Dios me inquietará y me reprenderá y me llamará la atención y me dirá que lo estoy descuidando, que me estoy desviando. Pero algunos están desviados, tan desviados que no se dan cuenta cuán desviados están, y están aquí adentro. Porque, hermano, el que estés aquí no significa que estás en Dios. Significa que estás en un lugar donde se habla de Dios, nada más. Hermano, mira, todavía la iglesia no despierta esta realidad. Hay cosas que Dios espera de ti. Son cosas que tú le ofreces. Son cosas dedicadas a Él solamente. Pero la iglesia todavía no entiende que durante el tiempo de la alabanza es para ofrecerle a Él alabanza, es para reconocerlo a Él, es para exaltarlo a Él. No es para que estés ahí viendo para todos lados, hermano. Es que es el tiempo para Dios, no es el tiempo para ti. Es el tiempo para que lo reconozcas, lo honres, lo adores. Hermano, ¿de qué nos sirve saber la palabra que dice, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el medio? ¿De qué nos sirve eso? Si está en medio de nosotros, si no le damos la honra de vida a su nombre, no le damos la honra de vida a su presencia, y él, hermano, buscando tocar, y todos los demás en sus mentes por otro lado. Recuerda que Dios nunca tiene culpa. Tú y yo somos siempre los culpables. Porque Él, hermano, anda buscando tener experiencias contigo. Aquí la pregunta es esta: ¿y tú? ¿Andas buscando tener experiencias con Él? ¿O te has conformado a una religión? Porque hasta los cristianos caemos en la muerte de la religión, acostumbrados a venir el domingo a la iglesia y todos los demás días controlados por mis malos pensamientos, mis malas decisiones, mis malas palabras y mis malas, ¿qué más? Acciones. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué tipo, hermano, de creyentes somos en verdad? Porque si de verdad mostramos cosas dignas de arrepentimiento, hermano, ¿cómo puedes amar a Dios si te amas a ti mismo más que a Él? Para que puedas amar a Dios necesitas aborrecerte a ti mismo. ¿En qué cosas? En aquellas cosas que hay dentro de ti que se oponen a su voluntad. El requerimiento para que tú sigas a Cristo no es venir a la iglesia. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Muchas cosas nuestro corazón desea. Pero aquí la pregunta, y de esas cosas que tu corazón desea, ¿cuántas están alineadas a la voluntad de Dios y cuántas no? Porque la experiencia, hermano, de este día, por eso el diablo usa esto, hermano. Algunos cristianos les fascinaría que trajéramos una obra de teatro aquí este día. Y luego que pusiéramos todas las palmas aquí y entrara el Cristo allá, vestido de blanco. Y hermano, y muchos dirían, el servicio estuvo glorioso hoy. ¿Por qué? Porque hubo una obra de teatro. Todo se presentó muy bonito. Verdaderamente nos recordó el día de la resurrección. ¿Y de qué te sirve haber dicho esas cosas si sigues muerto en tus delitos y pecados? Porque así es la carne, hermano. Le gusta el espectáculo. Entre más espectáculo haya, más me alegra mi carne, más me alegra mis ojos. Pero en menos espectáculo haya, ¿cómo? No hay nada. Y si no hay nada, pues lo mismo, es lo mismo. No, hermano, Dios es el mismo. Él no ha cambiado, pero tú y yo hemos cambiado. Él está donde de verdad le invocan, donde le honran en su presencia, donde honran su palabra. Él está ahí. Él
Él se manifiesta ahí. Él actúa con poder y autoridad sobre sus hijos y sobre sus hijas que le están honrando con su manera de vivir. Efesios capítulo 5, versículo 1. Nos dice, hermano, cómo el ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por aquellos que en verdad quieran agradar al Padre como Cristo lo agradó. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo anduvo en amor, dice aquí, y el amor se demuestra entregándose a sí mismo por nosotros. Por eso la vida de Cristo era una ofrenda y sacrificio a Dios de un olor fragante, de un perfume fragante. Aquí la pregunta es eso: ¿qué aromas desprende tu vida? ¿Detestan al Padre o al Padre le gusta oler tu vida? Porque aquí dice, hermano, que somos un olor. ¿Pero qué tipo de olor? ¿Fragante o detestable? Hermano, ni tú ni yo, los que les gusta usar perfumes, ¿nos pondríamos un perfume que detestamos nosotros? ¿O sí? Tú y yo nos pondríamos un perfume que nos gusta oler. Y a nosotros se nos olvida que nuestra vida es una ofrenda de un olor. ¿Pero de qué olor? ¿Fragante ante Dios o detestable ante Dios? Por eso te digo que nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón. Porque cuando la palabra viene a tu vida te descubre inmediatamente. Entonces si no andamos en amor, primeramente en amor para con Dios, mira, todos nuestros problemas se resuelven cuando andamos en amor para con Dios. Porque el Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos tienen que ver con tu relación conmigo, con tu relación con tus hermanos, con tu relación con las demás autoridades en la tierra. Entonces, si me amas, haz lo que te digo. Lo que te digo está escrito ahí. No necesitas ni profetas que te vengan a decir qué es lo que debes de hacer. Invierte más tiempo leyendo la palabra, porque la palabra es la voz de la profecía. La palabra te va a decir dónde estás mal. Es más, la palabra, hermano, tiene una función, 4 funciones específicas, y también eso se nos olvida. Por eso la abandonamos y andamos más preocupados en ver qué dice Facebook, TikTok y Instagram y YouTube. Ahí perdemos nuestro tiempo y nos volvemos ignorantes en la palabra de Dios. Y luego después viene el diablo y nos engaña, porque el diablo, hermano, lo único que necesita en la mente de un cristiano es que ignore las escrituras para poder engañarlo. Entonces dice, hermano, en Primera de Timoteo está por ahí. Primera de Timoteo, o es segunda de Timoteo, discúlpame. Capítulo 3 y versículo 16 y 17. Toda la escritura, no la que a ti te gusta y con la que simpatizas, no, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte. ¿Cuántos necesitan ser enseñados por Dios? Pero es útil también, hermano, para convencerte de pecado, o sea, para redarguirte, para hacerte sentir incómodo porque estás viviendo contra la palabra. Pero también es útil para corregirte. ¿Cuántos necesitan corrección? También para instruirte en justicia. Instruirte es formarte en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en ocasiones la palabra de Dios te va a enseñar, en otras te va a convencer de pecado, en otras te va a corregir, en otras te va a instruir. Todo lo que tú necesites, la palabra de Dios es suficiente. Si nos vemos en la palabra, no necesitamos más nada, porque la misma palabra nos da conforme nuestra necesidad.
Pero volviendo a las cosas de Dios, hermano, es importante, por eso subrayé y enfaticé muchas veces la palabra juntamente. Porque aquí está, hermano, la gracia de Dios en entender esta palabra. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se está refiriendo a los que ya recibieron a Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Esta es la palabra clave, juntamente con Él. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 6:17 nos dice: el que se une al Señor voluntariamente se hace uno en el Espíritu con Él. Aquí, hermano, debemos de entender lo siguiente: que cada vez que aceptamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, nos volvemos uno con la palabra. Nos volvemos uno con Cristo. Y al volvernos uno con Cristo, participamos de todo lo que es Cristo, de todo lo que carga Cristo. Si necesita respuesta, en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y si lees cuidadosamente Proverbios capítulo 8, Cristo habla ahí como sabiduría. Y te da a entender que Él es la misma sabiduría. Él es el que te da todo lo que tú necesitas. Pero debo de entender que si acepto que la palabra se une a mí, entonces soy partícipe de la palabra. Por eso, hermano, el diablo usa las religiones. Mira, practica esto, haz cosas buenas, ve a misa, ve a la iglesia, ve a donde tú quieras. No le hace, haz todo lo bueno que tú quieras. Yo sé cómo engañar tu conciencia. Yo hermano, te recuerdo, hermano, por el engaño de la conciencia. Así muchos cristianos están en la brutalidad, engañados en su conciencia. ¿Qué significa esto? Que haces cosas malas y porque no te sientes mal cuando las haces, piensas que están aprobadas por Dios. Y este es un engaño de tu propio corazón. Porque, hermano, todos los que estamos aquí hacemos cosas que aún son buenas, pero resultan al final que son malas. ¿Sí o no? ¿O no más yo? Porque al final, hermano, no se trata de hacer bueno o malo, se trata de hacer conforme lo que está escrito. Y aquí, hermano, venimos a entender lo siguiente: mi conciencia y tu conciencia pueden ser engañadas, pueden ser, hermano, endurecidas, pueden ser insensibilizadas. Está escrita en la palabra de Dios. Cuando un cristiano se insensibiliza en su conciencia ya no le reprocha las acciones malas que hace, y entonces cae en el engaño de su corazón, que porque no se siente mal haciendo aquello, piensa que lo aprueba Dios. Pero, hermano, en Romanos capítulo 9 versículo 1 nos dice cómo librarnos del engaño de la conciencia. Romanos capítulo 9 versículo 1, Pablo dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuanto más te inventas cosas, cuanto más supones cosas, cuanto más, hermano, dices cosas que no son, más engañas a tu propia conciencia. Porque tu conciencia responde conforme a tus creencias. Y si tus creencias están equivocadas, tu conciencia te reprochará. No porque esté actuando bien o mal, es porque te está reprochando conforme a la información que tienes en tu mente. Por ejemplo, hermano, yo crecí en el catolicismo romano, católico, apostólico. Una de las cosas, hermano, que me costó más trabajo soltar de mi corazón es la guadalupana. No te ofendas si hay un católico aquí, yo estoy hablando de mi experiencia. Me costó tanto trabajo soltar la guadalupana de mi corazón, hasta que vi por la escritura, hermano, que la palabra de Dios nos dice y nos clasifica exactamente a quién debemos de adorar, a quién debemos de servir, quién tiene la gloria, quién tiene la honra, quién murió por mí, quién extendió sus brazos en la cruz por mí. Hermano, ahí está escrito en Hechos capítulo 4 versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que puedan ser salvos.
No hay ni otro nombre, ningún santo de la Iglesia Católica le reposó el Padre la autoridad para salvarte, solamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por supuesto, hermano, cuando yo oía estas cosas me enfurecía contra los aleluyas. Y yo decía, estos hijos del diablo que me dicen esas cosas. Te hago una pregunta. Mi conciencia me reprochaba diciendo, estos están mal, estos están equivocados. ¿Ves el engaño de mi conciencia? Por eso te digo que tu conciencia y la mía puede ser engañada por la información equivocada de tus creencias. Así es de que yo le dije a mi mamá, ¿quiénes son aquellos que llevan aquel libro negro en sus manos? Y mi madre me dijo, son los hermanos separados. Del ejército, dije, estos del ejército se separaron, según yo, de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia según yo como católico? La verdadera iglesia es la iglesia católica, romana y apostólica, según yo, no según la Biblia. Entonces, cuando tu conciencia tiene, hermano, cuando tu conciencia responde reprochando cosas, toma bien atención. Si está reprochando conforme a la verdad de la Escritura o conforme a una idea y una creencia torcida que tienes. Por eso, el Espíritu Santo nos deja saber a través del pensamiento de Pablo y nos está diciendo, mira, hermano y hermana, si quieres que tu conciencia no te engañe, habla la verdad en todo tiempo porque estás delante de Cristo. Cristo te está viendo. Habla la verdad en todo tiempo y el Espíritu Santo te dará testimonio a tu conciencia que estás haciendo honesto y verdadero. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo confirma lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no vivo en la mentira. A ver, tú que dices que eres hija de Dios y eres hijo de Dios, ¿todavía vives en las mentiras? ¿Todavía practicas mentira? ¿Todavía por miedo a sufrir la consecuencia de decir la verdad dices una mentira espontánea por salvarte? Porque, hermano, de repente Dios va a permitir que te acorralen y te van a decir como aquel que me dijo, hermano, sin querer queriendo en mi trabajo miré un accidente. Entre dos montecargas chocaron. El uno iba descuidado leyendo su teléfono, viendo su teléfono. Y el descuidado no se fijó y se estrelló contra el otro. Hermano, se oyó tan fuerte que se sacudió. Y entonces yo los vi. Y nomás moví la cabeza. Me fui a la oficina. Y el que tuvo la culpa vino y me dijo lo siguiente. Lubián, hazme un favor. Tú que viste, tú que fuiste testigo ocular de los hechos. Hazme un favor, agarra una hoja y escribe porque mi letra está muy mal. Mi letra no se entiende muy bien, pero la tuya se entiende mejor que la mía. ¿Me puedes hacer favor de escribir lo que te voy a dictar? Le digo, adelante. Y me empezó a dictar mentiras, hermano. Todo para salvarse él. Y le agarré la hoja y le dije, toma, yo no voy a ser participante de tus mentiras. O le dices la verdad o le digo yo. Ay, qué hermano tan insensible. No, hermano. La Biblia dice que si tú no sabes pelear por la verdad, la mentira te va a comer. Si tú ves a alguien robar y te quedas calladito, eres partícipe del ladrón. El otro día, hermano, unos hermanos me hicieron recordar a un jovencito que era ya como yo su mentor en el trabajo. Y sucede, hermano, que ahí se estaba robando a alguien los pantalones. Hermano, ya ve cómo hay unos abusadillos desde chiquillos, tramposillos desde chiquillos. Y este era un joven, hermano, que cargaba siempre sus pantalones de cholos así grandotototes. Y luego yo lo miré. Y entre hermanos, hijos, entre medio de paletas se estaba poniendo pantalones Levi's debajo. Se puso como dos y encima se puso el de él. Así es de que nadie miraba que traía dos pantalones. Y luego este hermano me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y yo dije, Dios mío, ¿por qué me permitiste ver esto? Ahora si me callo voy a ser partícipe del ladrón. Y si digo, ¿qué consecuencias van a venir?
Y luché en mi carne, hermano, porque tu carne nunca quiere sufrir por la verdad en esas situaciones. Entonces, como yo era como un testimonio cristiano para él, le dije, voy a ir a hablar con él para que él deje los pantalones. Y si no te los deja, le voy a decir que voy a ir a reportarlo. Y eso hice. Le dije, mira, no hay necesidad de que te lleves eso. A lo mejor te dan una rebaja, pídelo. ¿Y tú quién eres? Me dice. Nada más tu compañero de trabajo. Digo, quítate, no te los lleves, porque ya te vi, te los estás robando. ¿Y a ti qué? Pues a mí nada. Sucede de que si no te los quitas, te voy a ir a reportar. Y si me reportas, ya te tendrás las consecuencias. Digo, yo nomás te estoy diciendo. Voy a hacer lo que te estoy diciendo. Si no te los quitas, te voy a reportar. Atente pues a las consecuencias. Y yo le dije al Señor, no sé ni qué me espere. A lo mejor al ratito me matan allá a la salida. Le dije, ¿cómo cuesta, Señor, guardar tu verdad? ¿A cuántos les cuesta guardar la verdad de Dios? Sí nos cuesta, hermano. Y empecé en mi carne y batallé. Y dije, no, ¿qué consecuencias va a tener? Y supe que me iba ganando mi carne y dije, no, debo de honrar mi palabra. Y le dije, ¿no te los vas a quitar? No me los voy a quitar. Bueno, está bien. Inmediatamente me subió a la oficina y en mi corazón palpitaba. Y le dije, quiero hacer un reporte. ¿Qué reporte? Le digo, acabo de ver un empleado que se está robando pantalones. Muchas gracias, hay muy poca gente como tú. Le digo, ¿qué vas a hacer? No te preocupes. No, y a la salida, hermano, lo pararon y le encontraron los pantalones. Y yo dije, ay Dios, ya no sé ni qué va a pasar. A la salida, hermano, cuando iba saliendo, yo iba y me puse en un stop, vino un carro patinando y se puso delante de mí. Y se sale este muchacho y me dice, te dije, ¿verdad que te dije? Ahora atente a las consecuencias. Y casi con el puño me daba. Y yo decía, ni modo, si me pega, me pega. Ni modo. Y yo le dije, yo también te dije. Yo también te dije que le iba a avisar. No había necesidad. Ahora tú atente a las consecuencias. Porque el diablo te quiere intimidar, ¿verdad? Te dije, te voy a matar, mátame si puedes. Y si Dios te lo permite. Porque si Dios no te lo permite, aunque me balacees, no me voy a morir. Pero hermano, no, nos cuesta mucho ser honestos, defender la verdad, pelear por la verdad. Entonces la vida de la resurrección se opaca, se bloquea, porque no vivimos la vida nueva. La vida nueva no miente, no roba, no hace cosas ilegales. La vida nueva es la vida en Cristo, la cual es consciente de la gloria que carga, la cual es consciente de que hay enemigos aquí en la tierra que debemos de aborrecer porque son los enemigos de nuestro Padre Celestial. La vida nueva en Cristo, hermano, le gusta alabar a Dios, le gusta adorar a Dios, le gusta meditar en su palabra, le gusta hacer las cosas que le agradan a su Padre. La vida nueva, hermano, se vive aquí en la tierra y es la vida más alta que un cristiano y que un ser humano puede vivir. Porque hermano, cuando vivimos la vida nueva, que es la vida de resurrección, entramos a las dimensiones de gloria, de poder y de victoria en Cristo Jesús. Porque el poder y la gloria y la majestad radican en nuestra nueva vida, hermano. Así es de que andar en vida nueva es andar en vida de resurrección, la cual es la vida que manifiesta el poder, la autoridad y la gloria, el gobierno de Dios Todopoderoso. ¿Cómo, hermano, podemos dejar que esta vida nueva se manifieste? Si a esta vida no le gusta mentir y a tu carne sí le gusta mentir, entonces deja de mentir y di la verdad para que la vida nueva comience a gobernar la vida vieja. Si robabas, ya no robes más. Aguántate. Mejor es que te mueras de hambre y te vayas al cielo a que robes. Si te gustaba robar, impide a tus dedos robar y dile al Señor, voy a honrar tu palabra. Tú dices que tú honras a los que te honran. No voy a robar. Suple mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me gustaba ser iracundo. Me gustaba ser reactivo. Señor, haz algo con mi carácter. Permíteme ser paciente, manso y humilde de corazón como tú lo eres. Y luego cuando pides esa oración, hermano, el Señor comienza a quebrar tu orgullo,
quebrar tu terquedad, tu necedad, tu rebelión, tu insumisión, tu obstinación. Y eso duele. Y eso duele. Porque los tratos del Padre, hermano, tienen como intención destruir tu vida vieja que heredaste de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, para darte herencia en la vida nueva, la que es conforme a Cristo Jesús. Entonces, cuando nos unimos, hermano, a cada palabra, a Cristo mismo, el Señor se vuelve uno con nosotros. Te voy a decir, según la Biblia, cómo te liberas del pecado que vive dentro de ti. Porque según la misma Escritura, el pecado vive dentro de la carne de cada ser humano, de cada creyente en Cristo. Dice la Biblia, hermano, que el pecado es una ley viva y activa que está dentro de tu carne, la cual se manifiesta cuando tú intentas obedecer el mandamiento de Dios. Está ahí quieta, pero en cuanto se mueve es porque tú voluntariamente intentas agradar a Dios. Y el Señor dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, debes de saber esto, que tu vieja manera de vivir fue muerta en la muerte de Cristo Jesús, para que el cuerpo que estaba acostumbrado a obedecer al pecado ya no le sea de utilidad al pecado. ¿Cómo logras en la experiencia vivir esta realidad? Dice, preséntate a Dios, conságrate hacia Dios. Aparta tus ojos a Él, aparta tus oídos a Él, aparta tu corazón a Él, aparta tu ser a Él, para que Él te pueda santificar, para que Él te pueda llenar de su palabra y de su presencia. Así lo dice el verso 11, 12 y 13 de Romanos 6. Preséntate a Dios. No presentes más tu vida al pecado como antes. Ahora preséntalo a Dios. Cuando lo presentas a Dios, el Espíritu Santo te va a introducir en la experiencia de la liberación del pecado. Porque ¿de qué me sirve que yo oiga Cristo murió por mí? Pues sí, pues Él murió, pero ¿para qué murió? ¿De qué murió? ¿Por qué o qué? Murió para rescatarte, sí, pero ¿de qué? Si no sé ni de qué tengo que ser rescatado. Otra cosa, liberarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo. Y la victoria está en Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí, vivo ahora para Él. Y lo que vivo en mi naturaleza humana, lo vivo creyendo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Quieres librarte de tu vieja manera de vivir, la cual heredaste de tus padres? Ya no la vivas para ti, vívela para el Señor. Cuando la vives para el Señor, entonces la vida del Espíritu Santo se manifiesta en ti, a través de ti, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿Qué es vivir para Dios? Pues no vivir para ti mismo. Pues por eso he dicho que aquel cristiano que no le interesa hacer la voluntad de Dios, no andará buscando cuál es su voluntad para hacerla. Andará buscando ser entretenido y emocionado en las iglesias cristianas nada más. Pero no andará buscando con el corazón sincero cuál es tu voluntad para hacerla. Porque el Señor dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, Dios no te va a poner el querer como el hacer. Tú tienes que querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Debo de saber, hermano, cuál es su voluntad para mí cuando yo entre por esas puertas. ¿Qué debo de hacer aquí cuando estoy adentro? Debo de saber cuál es su voluntad para mí, que soy un predicador, que soy un esposo, que soy un hermano, un ministro de la palabra. Debo de saber cuál es su voluntad. Buscarla, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Necesito saber cuál es tu voluntad. Y luego te la va a revelar y te vas a dar cuenta cuán difícil es hacer su voluntad. Pero también te darás cuenta que es difícil hacer su voluntad porque estás acostumbrado a andar haciendo la tuya. Porque, hermano, para hacer la voluntad de Dios necesitas olvidarte de tu propia voluntad. No puedes hacerla. Imagínate, yo le digo a Dios, quiero hacer tu voluntad, pero me muevo todo el tiempo como yo pienso, como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me disgusta, sin considerar lo que dice su voluntad escrita.
No. La palabra del Señor, hermano, nos dice la verdad absoluta en todas las cosas. La palabra del Señor nos revela nuestro propio corazón. Pero la verdadera vida de resurrección solamente lo reciben los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, que se les da conocimiento de que Cristo puede entrar a vivir dentro de sus corazones, de que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está aquí en la tierra para confirmar en forma de experiencia en la vida de cada uno de los seres humanos que reciban a Cristo en su corazón, que lo inviten a entrar, que le digan que lo reconocen como Salvador, como Rey, como Dios soberano, el único que tiene el poder de perdonar los pecados por su sangre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré dentro de él y cenaré con él y él conmigo. Pero el diablo te inventa un montón de cosas y te bloquea esta verdad. Porque mientras tú no recibas a Cristo, el diablo te tendrá con religión, te tendrá con tradiciones que hablan de él y que hablan de su muerte, sepultura y resurrección. Pero mientras estés muerto en tus delitos y pecados, como dice una compañera de trabajo, Lubián, ¿qué me quieres presentar a Cristo si yo ya lo conozco? Le digo, piensas que lo conoces. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo no te estoy juzgando. Estoy hablando conforme a la palabra que está escrita. No, pero si yo hago esto por Cristo, hago esto por Cristo, le digo, y también haces esto para el diablo. Vives para el mundo, vas a los conciertos de los impíos y te alegras y gozas y bailas y tomas. ¿Ves el engaño de tu corazón? Ay, Lubián, qué exagerado. No, hermano, porque si Cristo de verdad está en ti, Cristo es Dios. Y te va a inquietar, hermano, a esas cosas pecaminosas que Él detesta. ¿No has visto cristianos, hermano? Que ellos anularon el poder de la palabra y ellos se dirigen por lo bueno. Le voy a hacer preguntas a ustedes, iglesia. Nos quedan unos minutos. ¿Es bueno o malo tomar Coca-Cola? ¿Dónde está escrito en la Biblia? No está. ¿Es bueno o malo fumar marihuana? Ay, caray, uno despertó allá que dice, ¿qué dijo el pastor? Qué palabra tan dura, hermano, no te escandalices. Según ciertos gobernadores y ciertas leyes de cierto estado, ¿verdad? Yo vivo en Nuevo México. ¿Sabes qué? En Nuevo México legalizaron eso. ¿Sabes que hay centros de recreación? Y veo las filas ahí. Vuelvo a preguntarte, ¿la marihuana quién la creó? ¿El diablo o Dios? A ver, ya estás hasta inseguro. ¿Ah? ¿Dios, estás seguro? Te va a poner duda. ¿Estás seguro que fue Dios? Aquel dice amén con convicción. ¿Quién creó la amapola? ¿Sabes cuáles son las amapolas? Sí. ¿De dónde viene el opio y la droga? ¿Quién fue? ¿Quién creó el peyote? ¿Sabes cuál es el peyote? Dios. ¿Quién creó el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Quién creó el árbol de la vida? Si decimos que el diablo fue el que creó esas cosas, hermano, entonces hay dos creadores. Pero solo hay uno. Si Dios creó esas cosas, ¿las creó para que nos arruinaran? ¿Las creó para que lo usáramos? ¿Sabes, hermano, que los médicos son los asesinos con licencia? Algunos, ok, no todos. ¿Por qué, hermano? Porque están trabajando bajo un código de medicina para matarte. Porque entre más te llenen de medicamentos, más acaban contigo más rápido. Igualmente, la medicina nunca te restaura ni te sana.
te ayuda a sobrevivir. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y qué es lo que el diablo está haciendo? Dios ha hecho todas las cosas buenas, pero el diablo y nuestra maldad las han corrompido, las han torcido, les han dado mal uso. Algunos cristianos dicen, tomarme una cerveza no es malo. ¿Bajo cuál ley, perdón? Echarme una bailadita de vez en cuando no es malo. Dios quiere mi alegría. Andar en las fiestas de los impíos no es malo. Yo estoy ahí para llevarlos a Cristo. Te digo que cuando vivimos por la ley del bien y no consideramos lo que está escrito, una vez me cansé, le digo, Señor, pues entonces, ¿qué hago? Si digo que esto es bueno, a lo mejor es bueno para mí, pero es malo para ti. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? El Señor dijo en su palabra a través del Espíritu Santo por la boca de Pablo, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, sea para la gloria de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué gloria son los cristianos que fuman? ¿Gloria para Cristo? ¿Qué gloria es para los cristianos que chupan todavía? Digo, perdón, que beben. ¿Gloria para Cristo? ¿Qué gloria es para aquellos que les gusta bastante comer y no ayunar? ¿Gloria para Cristo? ¿Ves cuántas cosas son buenas que para ti son buenas, pero en realidad son más malas que lo que te imaginabas? Que es bueno estar horas y horas, hermano, en las plataformas digitales y descuidando a tus hijos. Es bueno para tu carne porque te sientes bien, pero tus hijos están sufriendo por tus descuidos. Entonces, hermano, aquí no se trata de lo que tú piensas que es bien, sino de lo que le da gloria a Cristo, sino lo que le da gloria a Él. Si como, si bebo, sea para la gloria del Señor. ¿Ves cómo andamos, hermano? Por eso nunca progresamos, dice la canción. Porque, hermano, tenemos a nuestra disposición al Dios de la gloria. Está tan accesible Dios para nosotros. Tantas veces lo he invitado al Señor y le digo, Señor, únete a esta parte de mi mente, que mi mente no responde. El Señor viene y me alumbra el entendimiento y le digo, Señor, únete a esta parte de mi cuerpo, que mi cuerpo está enfermo. Y viene el Señor y me sana. Únete, Señor, a este corazón que a veces me engaña. Líbrame de los pecados que son ocultos. Y viene el Señor y me reafirma con su palabra, si guardas mis dichos en tu boca, evitarás que tu corazón peque contra mí. Así está escrito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para ir cerrando, hermano, recordemos lo siguiente, que la vida nueva aborrece el pecado, aborrece la carne, aborrece el mundo, aborrece al diablo y aborrece la muerte. Que la vida nueva se deleita todo el tiempo en Dios. Aunque sea su voluntad dolorosa, estará dispuesto a demostrarle con sacrificios que ama al Señor más que su propia vida. Él es la resurrección y la vida. Si llegamos a unirnos a Él, aunque estemos muertos, viviremos. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Saben lo que significa? Que le demos la oportunidad a Cristo que se manifieste en nuestras reuniones. Que estas reuniones, hermanos, estarían cargadas de la gloria de Dios. Habría sanidades, liberaciones, restauraciones, hermano. Había una manifestación de tu gloria. Seríamos llenos del Espíritu Santo. Vendría un mover poderoso del Espíritu sobre nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo no puede reposar sobre la carne viva, solo sobre la carne muerta. Es decir, cierra tus ojos. Y todavía tengo muchas cosas por las cuales quiero vivir y sigo viviendo. Y esa forma de vida estorba al Espíritu de Dios que se manifiesta en mí. ¿Cómo yo, aún teniendo a Cristo en mi interior, todavía me gobiernan estas cosas? Recuerda que para que Cristo se manifieste en nuestra vida,
Es necesario apartarnos para Él. Es necesario apartarnos para su presencia. Es necesario obrar en este día y decirle: Señor, déjame experimentar la vida nueva, la vida de la resurrección, la vida que solo se experimenta en unidad contigo. Porque cuando nos unimos a Cristo, juntamente con Él somos resucitados a una vida nueva. Te hago ahorita la invitación. Recibe a Cristo en tu corazón. Dale la oportunidad de que entre en tu vida por invitación. Invítalo, Él entrará a ti. Recuerda sus palabras: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré dentro de Él. Y tendremos comunión interna en el corazón. Cuando Cristo en verdad entra en tu corazón, resucita tu espíritu. Tu espíritu se convierte en la habitación del Espíritu Santo. Así dice Efesios 2:22 y 1 Corintios 6:17. Desde ahí comienza a trabajar desde tu interior. Te da evidencias de que tus intereses han cambiado, que has perdido interés por las cosas que perecen. Y ahora la vida misma del Espíritu Santo te inquietará a buscar las cosas que a vida eterna permanecen. Para experimentar la vida de la resurrección, los que ya recibieron a Cristo deben de buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concentrarse en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ya han muerto a su vieja manera de vivir en Cristo y ahora en Él tienen vida nueva. Por eso cuando vuelva Cristo, que es nuestra vida, nosotros seremos manifestados en Él en gloria. Reconoce que Jesús es el delegado por el Padre para todos los hombres, para resucitarlos, porque Él es la resurrección. Y dile con tu corazón y decláralo con tu boca. Repite estas palabras conmigo. Tú que no estás seguro, segura que Cristo ha entrado en tu vida, y dile: Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres el que cargaste mis pecados, pagaste la culpa de mis pecados. Reconozco que tu sangre tiene poder para limpiarme de todos mis pecados. Hoy en este momento creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, que fuiste resucitado al tercer día, que estás sentado a la derecha del Padre y vendrás de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos. Hoy declaro con mi corazón y mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Dios y mi Rey. Hoy te recibo como la resurrección y la vida. Hoy me resucitas a una vida nueva. Hoy haces el milagro del nuevo nacimiento y te damos gracias por salvarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por salvarme. Y a los que ya tienen a Cristo, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, enséñame a cómo andar en la vida nueva, en la vida de la resurrección. Guíame con tu espíritu. Quiero experimentar las glorias de tu reino, las glorias de tu resurrección. Padre, en este momento reprendo el espíritu de la muerte, reprendo el espíritu de la religión. Cristo se ha entronado en nuestros corazones. Hoy proclamo que en este lugar Cristo es el Señor, Cristo es el único Salvador, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que por su sangre tenemos perdón de pecados,
Y al unirnos a Él, hemos sido resucitados a una vida nueva, a un propósito nuevo. Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Adorad, adorad al que vive y reina. Adórale, adorad al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Digámosle: por tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Adorad, adorad al que vive y reina. Adorad, adorad al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Hoy te traemos ofrendas, Señor. Exáltale a Él. Tiempo para diezmos y ofrendas voluntarias, dándole gracias al Señor por su obra poderosa, por su obra gloriosa. Señor, te traemos a ti nuestro corazón, nuestra vida, y ofrendas monetarias, voluntarias, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra generación. Glorifícate en nuestra ciudad, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Adórale. Padre, recibe estas ofrendas monetarias. Tócalas. Libera tu poder de multiplicación para la gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por bendecir económicamente a tu pueblo. Aleluya. Levántale. Cordero.